Buen día. El día de hoy mi equipo y yo les presentaremos el proyecto de hielo instantáneo. Mi equipo está conformado por Alfredo Osorio Jacqueline, Herrera Camacho Enrique Jorge y Ortiz Vázquez Laura Paola. El proyecto a desarrollar fue dentro de la materia de fenómeno del transporte 2. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Celaya, de la carrera de Ingeniería Bioquímica. El objetivo de la práctica es observar e identificar de manera experimental los fenómenos de convección, condensación y subenfriamiento, con base en la realización de un experimento de aplicación de conceptos de ingeniería, como la transferencia de calor a través de un líquido en contacto con los alrededores. A continuación, antes de explicarles el desarrollo de nuestra práctica, les definiremos algunos conceptos básicos importantes. El hielo se define como un cuerpo sólido y cristalino en que se convierte el agua por un descenso suficiente de temperatura. Se reconoce por su temperatura, su color blanco níveo y su flotabilidad. Por lo tanto, el agua en su estado más puro se puede congelar a 0 grados centígrados cuando se encuentra sometida a una atmósfera de presión. El siguiente es el punto de fusión, que es una propiedad característica de las sustancias sólidas cristalinas. Es la temperatura a la que la fase sólida cambia a la fase líquida, y durante esta transición coexisten el sólido y el líquido. Este fenómeno ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. Y también es importante mencionar que la determinación del punto de fusión es el análisis térmico que se usa con más frecuencia para caracterizar los materiales sólidos cristalinos. La transferencia de calor sucede cuando el sistema termodinámico intercambia materia y energía entre su ambiente interior y el ambiente exterior a este, considerando que la energía cambia de lugar y manifestación siguiendo una trayectoria entre el punto de más energía hacia el punto de menor contenido energético, y que este proceso seguirá hasta que se logre el equilibrio térmico. Los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación, dos de los cuales se analizarán en la siguiente práctica. Otro concepto que se tendrá en cuenta en este proyecto es la convección, el cual es la transferencia de calor basada en el movimiento real de las moléculas de una sustancia, en donde interviene un fluido, ya puede ser gas o un líquido. En la convección existe el movimiento del fluido a nivel macroscópico, es decir, el movimiento de volúmenes relativamente grandes del fluido. La convección se puede clasificar en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al fluido a fluir mediante medios externos, como ejemplo un ventilador o una bomba. Y en la convección natural el fluido extrae el calor de la zona caliente y cambia de densidad. La transferencia de calor por convección depende de ciertas propiedades del fluido y de la superficie en contacto con el fluido. Entre las propiedades del fluido se encuentra la viscosidad dinámica, la conductividad térmica y la densidad. Y también se puede considerar que depende de la viscosidad cinemática. Cabe destacar que la transferencia de calor por convección es mayor que por conducción. El siguiente concepto a considerar son los de congelación, los cuales son partículas pequeñas de sustancias higroscópicas que favorecen a los procesos atmosféricos, ya sea de condensación, sublimación o congelación. En nuestro caso sería de congelación, lo que quiere decir que el hielo solo se formará a 0 grados Celsius si el agua está turbia, presenta alguna burbuja o está contaminada con algún polvo u otras partículas que a simple vista no pueden ser perceptibles. Por lo tanto, para que cambie el estado físico del agua o de cualquier otro líquido, es necesario que exista en ella lo que se le denomina el núcleo de congelación. El último concepto a considerar es el superenfriamiento. Este hace referencia a un líquido cuya temperatura se encuentra por debajo del punto de saturación. Este proceso se presenta en sustancias puras, sin perturbaciones que se puedan enfriar lentamente. En general, podemos someter a un proceso de superenfriamiento o a cualquier líquido, siempre y cuando sepamos cuál es su punto de congelación.
De esta manera, cuando enfriemos el líquido por debajo de su punto de congelación, ese se cristalizará cuando haya una semilla de cristal o algún núcleo alrededor del cual se pueda crear una estructura como la del hielo. Ahora que hemos descrito y analizado algunos de los conceptos básicos necesarios para poder comprender los mecanismos de transferencia de calor que se estarán observando a lo largo de la práctica, así como algunas características de nuestros materiales como los del hielo, y ahorita revisaremos como los materiales como los que son los termómetros y las características del agua necesaria. Primeramente vamos a pasar con los materiales. Necesitaremos una botella de plástico de 500 mililitros. Es necesario que si se va a utilizar el agua que contenga la botella de plástico, la etiqueta tiene que ser específicamente agua purificada. Necesitaremos una botella de vidrio de 450 mililitros. Necesitaremos un recipiente de plástico mediano o lo suficientemente grande como para poder sumergir las dos botellas al mismo tiempo o al menos una de ellas completamente en el hielo. Necesitaremos un termómetro. En el termómetro es específicamente uno como el que se muestra en la imagen. Este es utilizado en los laboratorios debido a que nosotros estaremos registrando temperaturas que están por debajo de los 0 grados. Por lo tanto, es indispensable que pueda registrar ese tipo de temperaturas sin poder dañarse y que también pueda registrarlos de manera exacta. No podremos utilizar termómetros de uso común como lo son los termómetros de mercurio y como el que se muestra en la imagen, ya que estos tienen un rango de temperatura o de registro de temperatura superior a los 32 grados. Esto quiere decir que una temperatura por debajo de los 32 grados hará que la lectura sea incorrecta o que muestre un error. Con la báscula, esta báscula es realmente básica. Necesitaremos que simplemente pueda pesar alrededor de 1 kilo o por debajo del kilogramo. Puede ser una balanza analítica o simplemente una que puedan conseguir en sus casas. Para comenzar con nuestra práctica, comenzaremos llenando nuestras botellas tanto de plástico como de vidrio de agua destilada. ¿Por qué es necesaria el agua destilada? Bueno, como hemos nosotros visto en los conceptos previos, el agua destilada, como lo dice su nombre, es un agua realmente pura, es decir, no contiene ningún tipo de sal en su composición. En cambio, si nosotros la llenamos con agua de nuestro uso común, como lo es el agua de la llave, nosotros obtendremos una solución diluida en sales. Y como nosotros hemos visto, la sal lo que hace con nuestro punto de fusión es disminuirlo. Por lo tanto, nuestra agua no se congelará o no llegará a la etapa de subenfriamiento a nuestra temperatura, que serán los menos 7 grados. Tendrá un punto de fusión muchísimo menor y por lo tanto no podremos observar nuestro fenómeno. Seguiremos colocando el hielo en nuestro recipiente. Tendremos que colocar la cantidad suficiente para cubrir las dos botellas. Una vez que el recipiente esté lleno, deberá medirse la temperatura. Como nosotros hemos visto en nuestro caso, en nuestro termómetro, el hielo se encuentra a 0 grados, debido a que ese es el punto de congelación del agua. Ahora procederemos a colocar nuestras botellas selladas dentro del recipiente, procurando que se cubra completamente con el hielo y que no existan lo que conocemos como burbujas de aire o espacios vacíos por donde pueda entrar aire caliente o aire de nuestro ambiente. Nosotros tenemos que procurar que también exista un área considerable o un espacio lo suficientemente grande entre las dos botellas también para evitar algún otro mecanismo de transferencia de calor y que el único mecanismo que nosotros podamos observar es el de hielo contra la superficie de la botella. Pesaremos 1 kilogramo de sal de grano y la esparciremos abundantemente sobre la superficie del hielo, como se está mostrando en nuestro video. Como pueden observar, la sal tiene que ser abundante sobre la superficie. Ahora mediremos la temperatura a la que se encuentra el hielo con la sal añadida. Una vez tengamos nuestro recipiente con nuestras botellas sumergidas y la sal de grano
por toda la superficie, es necesario esperar 45 minutos para que las botellas con agua puedan alcanzar el equilibrio térmico con su ambiente, es decir, que lleguen a los menos 8 grados. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo puede llegar a los menos 8 grados si su punto de congelación está en los 0 grados? Bueno, esto es bastante sencillo. Como nosotros vimos en los conceptos previos, nosotros tenemos un mecanismo de transferencia de calor llamado convección. Como habíamos visto, cuando nosotros agregamos sal a la superficie del hielo, la sal se disuelve en una fina capa de agua que es del hielo que se ha derretido previamente por efectos del ambiente. Debido a que en este ambiente se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados, el hielo tiende a derretirse. Una vez que la sal se ha disuelto con esta fina capa de agua, se produce lo que conocemos como una solución saturada de agua con sal. La solución de agua con sal saturada tiene un punto de fusión por debajo igual de los 0 grados. Por lo que nosotros al tener un ambiente de 25 grados centígrados y nuestro hielo a menos 8 grados centígrados, todo esto durante los 45 minutos que dura este proceso, lo que pasa es de que nuestro hielo está a menos 8 grados centígrados, por lo que para producirse lo que nosotros conocemos como que se derrite el hielo, necesitamos de una fuente de calor, es decir, una reacción endotérmica. Cuando nosotros no encontramos una fuente directamente de calor como lo hace el hielo básicamente lo que hace es empezar a buscar energía de dónde agarrar para poder derretirse. Sin embargo, lo que encuentra a su alrededor es una botella, lo que nosotros tenemos, que es una botella de vidrio y una botella de plástico. Lo mismo pasa con la nieve artesanal y los cantaritos de agua. El hielo, al momento de querer buscar la energía y encontrar una superficie como lo es la botella de vidrio o la botella de plástico, comienza su proceso de convección, que se produce cuando un sólido entra en contacto con un líquido y empieza a intercambiar calor. Sin embargo, nuestro vidrio y nuestro plástico no le provee la energía necesaria para que nuestro hielo se funda o que se derrita, por decirlo de alguna manera. Una vez hayan pasado los 45 minutos necesarios para que nuestra botella de agua haya alcanzado el equilibrio térmico, es decir, haya alcanzado los menos 8 grados centígrados, procederemos a retirarlas con bastante cuidado. Si en el agua existe la presencia de núcleos de cristalización, esta desarrollará una reacción en cadena provocando que ésta se cristalice, ya que si esos no están presentes, el agua líquida puede enfriarse hasta los menos 42 grados centígrados sin que se produzca la congelación en un proceso que nosotros ya determinamos como superenfriamiento. Ahora nosotros analizaremos algunos de los procesos o mecanismos de transferencia de calor que se estarán llevando a cabo mientras nosotros esperamos durante los 45 minutos a que nuestras botellas llenas con agua destilada alcancen una temperatura de menos 8 grados centígrados. Bueno, como podrán ver en la imagen, en nuestra tina, en la parte superficial, se ha formado una pequeña capa de escarcha. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, de hecho, el mecanismo es bastante sencillo, debido a que igual manera se trata de una convección. Debido a que nuestra superficie de la tina se encuentra a menos 8 grados centígrados, esta necesitará de energía con la cual calentarse, debido a que nuestra temperatura ambiental en ese momento estaba a 26 grados centígrados. Nosotros teníamos 9% de la capacidad de la atmósfera del agua en forma de vapor. Cuando nuestra tina, que está a menos 8 grados centígrados, entre en contacto con nuestra temperatura ambiental o nuestro aire ambiental a 26 grados centígrados, esta tratará de alcanzar el equilibrio térmico, es decir, encontrar una temperatura media entre los menos 8 grados centígrados que corresponden a la superficie de la tina y los 26 grados que corresponden a la temperatura de nuestro ambiente. Una vez que estas dos hayan entrado en contacto, nuestra tina tendrá que agarrar energía de alguna parte para poder calentarse. ¿Y de dónde agarrará esa energía? Obviamente de nuestra temperatura ambiental. Por lo tanto, nuestra agua disminuirá su temperatura
por lo que ocurrirá un cambio de fase, es decir, del estado de vapor que tiene nuestra atmósfera a un estado líquido y posteriormente a un estado sólido pegado a nuestra base o a nuestra superficie de la tina. Esto conocido como una condensación, es decir, el agua que se encuentra evaporada en nuestro ambiente se enfría a tal punto de llegar a la cristalización debido al cambio repentino de temperatura entre la superficie y la temperatura ambiental.